Buenas, ¿cómo están? Ustedes son del grupo 2, ¿no es cierto? ¿Están presentes todos, por favor? Buenos días. Correcto. ¿Ustedes han estado presentes en el grupo, en la parte 1 del grupo 2? ¿O recién se ingresan a la sesión? Ah, ya, recién, correcto. Muy bien. Entonces, disculpen ustedes, yo pensaba que se habían adherido en la parte 1. Estaba explicando, voy a volver entonces a explicar acá lo de el otro lado. ¿Sí? Entonces empezamos la grabación. Estamos, la grabación está en curso. Entonces voy a empezar con ustedes, ¿sí? Entonces, disculpen ustedes ese error, pero ya nos vamos a poner al tanto. Bien. ¿Qué tal, Kim? Listo. Vamos a empezar. Eh, los PPT y toda la información está colgada en internet, lo pueden usar, por favor. Nos quedamos en la clase pasada en las especificaciones del diodo, ¿no? Lo más importante de las especificaciones del diodo son los datos que podemos tener nosotros en polarización directa, ¿no es cierto? Polarización directa, que era dos datos importantes, ¿no es cierto? Los datos importantes era el voltaje que había en el diodo, ¿no es cierto? El voltaje que había en el diodo y la corriente que había en el diodo. Esto normalmente se conoce como voltaje directo, corriente directa. ¿Sí? Los voltajes en el diodo lo va a dar el fabricante y la corriente en el diodo también nos da el fabricante como dato. El otro dato que teníamos nosotros era la polarización, ¿sí? Inversa, ¿no es cierto? En la polarización inversa había dos datos, ¿no es cierto? Dos datos importantes. Dos datos importantes. El dato importante era el voltaje inverso, ¿no es cierto? Y la corriente inversa, que es corriente al revés. Muy bien. Habíamos dicho también que el diodo era un dispositivo que si el voltaje de ánodo era positivo con respecto al cátodo, este señor conducía con una corriente que va de ánodo a cátodo. Y si nosotros lo colocábamos a, digamos, la polarización al revés, o sea, el voltaje de ánodo es negativo con respecto al cátodo o es menor con respecto al cátodo, entonces el diodo no conduce. Bien, estos datos los obtuvimos nosotros del datasheet, ¿no? Y observamos en el datasheet, digamos, acá tenemos el dato de corriente directa, ¿no? 1 amperio, y voltaje directo, 1 voltio, ¿no? Entonces acá dice que el voltaje directo a 1 amperio, que es corriente Fóbaro directa, vale 1 voltio. Y en polarización inversa nos fijamos del voltaje de bloqueo, de ruptura, ¿no? En este caso el 1N4004 es 400 voltios. Y si nos ayuda un poco la corriente de fuga, ¿no? Corriente reverse, acá está la corriente reverse, ¿no? La corriente reverse a temperatura ambiente en este tipo de diodo es 5 microamperios. Bien, no siempre utilizamos la corriente reverse, ¿no? En nuestro caso no es muy útil en la mayoría de las aplicaciones. Ahora, tengo dos formas de probar o testear o comprobar la operación de un diodo. Se puede comprobar en forma estática o se puede comprobar en forma dinámica. La prueba en forma estática se le conoce como prueba en frío y la prueba en forma dinámica se conoce como prueba en caliente. La prueba en frío es bien sencillo, ¿no? La prueba estática. Tomo un instrumento, especialmente nuestro multímetro. La mayoría de nosotros usa el multímetro digital y tenemos que buscar en el selector la opción semiconductor. ¿Y cómo me doy cuenta de semiconductor? Porque hay un símbolo de diodo. Entonces, lo que hacemos es, si yo tomo la punta roja y lo pongo en ánodo y tomo la punta negra y lo pongo en cátodo, entonces ahí estoy polarizando directamente al diodo. Y si yo coloco la punta negra en ánodo y la punta roja en cátodo, estoy ahí aplicando la polarización inversa del diodo. Entonces, ¿qué pasa cuando yo aplico la polarización directa del diodo?
O sea, ánodo rojo, cátodo negro. En ese momento que yo aplique esa polarización directa, el instrumento, el voltímetro, va a medir la caída de voltaje en el diodo, que normalmente está entre 0.5 a 0.8 para lo de silicio y entre 0.2 a 0.3 en lo de germanio. Entonces, lo que yo estoy midiendo en el instrumento es la caída de voltaje en el diodo. Muy bien, si yo coloco al revés las puntas, es decir, negativo en ánodo y positivo en cátodo, entonces no va a circular ninguna corriente y lo que me va a marcar el instrumento es una letra que dice OL. ¿Y qué cosa es OL? Overloop. ¿Y qué cosa es loop? Cerrado. ¿Qué es over? Es abierto, o sea, es un circuito cerrado que está over, o sea, está abierto. En otra palabra, es un circuito abierto. Entonces, cuando yo pruebo un diodo, en polarización directa me va a dar su voltaje directo y en polarización inversa me va a dar esto. Si me da un valor mucho menor a 0.5, se dice que el diodo tiene problemas, o sea, está malo, si es de silicio. Y si es menor a 0.2, se dice que el diodo está malo. No va a dar nunca mayor a 0.8 ni mayor a 0.3, siempre van a dar menores a 0.5. Y si yo al medir el diodo me dice overload en ambos sentidos, significa que el diodo está abierto. Y si al medir me mide voltajes muy pequeños en ambos sentidos, se dice que el diodo está en corto. Muy bien. Acá el PPT explica, ¿no?, lo que yo le he dicho en palabras, cómo hacer la prueba. ¿Ya? Eso está en el PPT, lo pueden revisar en cualquier momento. Muy bien. Ahora vamos a compartir cómo podemos nosotros dar circuitos, ¿ya? Podemos nosotros analizar circuitos con diodos. Espera que cargue un poquito el archivo. Muy bien, ya cargó. Correcto. Bien. Entonces, compartimos el archivo. Compartimos el archivo y ya lo tenemos en pantalla. Modelado de un diodo. Cuando yo tenga circuitos con diodos y quiero analizarlos, entonces tengo que encontrar un modelo o equivalente eléctrico para reemplazar el diodo en el circuito y analizarlo usando la ley de Kirchhoff, los teoremas, mallas, nodos, lo que ustedes quieran. Entonces, para eso, el diodo se puede modelar. Para modelar el diodo, tenemos 4 opciones. Entonces, recuerdo, el diodo puede trabajar en 2 casos. O está en polarización directa o está en polarización inversa. No hay otro caso. Si está en polarización directa, circula corriente a través de él entre ánodo y cátodo. Si está en polarización inversa, no circula corriente a través de él. Si está en polarización directa, cae un voltaje en el diodo, que depende del tipo de material. Y si está en polarización inversa, el voltaje que cae en el diodo es inverso, o sea, es negativo. Entonces, tenemos varios modelos. Vamos a empezar por el modelo ideal. ¿Qué significa el modelo ideal? Aquel que es perfecto. Entonces, tenemos lo siguiente. El diodo puede estar en el caso de polarización directa o puede estar en el caso de polarización inversa. Si está en el caso de polarización directa, también se le conoce como forward bias o polarización directa, o está en on, muchas veces más fácil es decir el diodo está en on, o está encendido. Ese es el caso cuando el voltaje aplicado en el diodo, el ánodo es positivo con respecto al cátodo y circula una gran cantidad de corriente que va a depender de los elementos del circuito. Pero también podemos nosotros, ¿no? Nosotros podemos aplicarlo en forma inversa. Si aplico en forma inversa, se dice que es reverse bias, o está apagado, o es off, o está en corte. En ese caso, la corriente vale 0 y el voltaje que aparece en el diodo es un voltaje inverso. Entonces, para un modelo ideal se considera de que en directo el diodo se comporta como un alambre, como un conductor, como un corto, ¿sí?
y la corriente circula del lado de ánodo hacia el lado de cátodo. Esta corriente es mayor a cero. Y el voltaje que cae a través de él, ya que es un alambre, acuérdense que la caída de voltaje en un alambre vale cero, entonces el voltaje a través de él vale cero. Este es el modelo ideal de polarización directa. Y si yo coloco el diodo en polarización inversa, es decir, el ánodo es negativo y el cátodo es positivo, entonces la corriente en el diodo no circula porque es un circuito abierto. Al ser un circuito abierto, la corriente vale cero. Pero el voltaje que tenemos acá es un voltaje menor a cero, ¿sí? Es decir, y negativo. Entonces tenemos acá la figura del diodo, cae acá más, menos, siempre es así, este es más y este es menos, tanto para polarización directa o inversa, este siempre va a ser más y este siempre va a ser menos, el voltaje en el diodo, y este se conoce como la corriente en el diodo que siempre va a ir de ánodo a cátodo. O sea, hay que respetar este sentido y hay que respetar esta polarización. A esto se le llama cátodo, ánodo y a este cátodo. A veces acá se le dice que se simboliza con A y acá se simboliza con K. Bien. Por ejemplo, acá tenemos dos elementos, dos circuitos, el circuito A y el circuito B. Analicemos el circuito A. Entonces, el diodo puede estar en polarización directa o inversa, no hay otra. Entonces, quiero ver si este está en directa o inversa. Entonces, acá por simple observación, me doy cuenta que el voltaje de ánodo está a un potencial positivo y el voltaje de cátodo está a cero. Por lo tanto, yo puedo decir que el voltaje de ánodo es positivo con respecto a cátodo y este diodo está en polarización directa. Como estoy usando el modelo ideal, este es un cortocircuito. Y si este es un cortocircuito, su caída de voltaje vale cero. Por lo tanto, si yo quisiera ya la corriente que pasa a través del diodo sería 10 menos 0 entre un K, y eso da 10 miliamperios. Acá es fácil, por simple inspección, determinar que está en polarización directa. En cambio, en el circuito B, que tenemos acá al costado, observamos que el ánodo vale 0 y el cátodo vale 10 voltios. O sea que el cátodo es positivo con respecto al ánodo o el ánodo es negativo con respecto al cátodo. Por lo tanto, este diodo está en polarización inversa. Como está en polarización inversa, no circula corriente. Y como no circula corriente, es un circuito abierto. Y como es un circuito abierto, entonces el voltaje más menos en el diodo sería este menos da con 10 voltios y este más da con 0. Por lo tanto es invertido, ¿no es cierto? Entonces yo puedo decir que el voltaje en el diodo vale menos 10 voltios, porque acá sería más y acá sería menos. Entonces el voltaje en el diodo vale menos 10 voltios. Muy bien, acá es fácil analizar un circuito de diodos por inspección. Es sencillo, ¿no? Puedo determinar si está en directa o inversa. Nadie me podría decir, no, profe, el otro parece ser que está en inversa, el A. No, ¿no? Acá se ve, ¿no? O sea, es tácito. Pero ¿qué pasa si yo tengo, bueno, vamos a ver después qué pasa cuando yo no tengo esa seguridad. Veamos un ejemplo sencillo, ¿no? Acá hay una fuente de 12 voltios, esta es una resistencia de 1K, y acá tenemos un diodo. No me dicen nada más. Como no me dicen nada más, yo asumo que este diodo lo tengo que reemplazar por su modelo ideal. Por favor, ¿me pueden decir, ese diodo está en polarización directa o inversa? Correcto. ¿Y cuánto vale la corriente? ¿Cuánto vale la corriente del diodo? Correcto, 12 miliamperes, Guamaní, correcto. Pero miliamperios es con, ahí está, como dice Sebastián, con mayúscula en amperios. Correcto. Fácil, ¿no? Bueno, es AAA es para las pilas, mi estimado Santiago. ¿Ya? Entonces, es fácil hallar, ¿no? Se reemplaza por un corto, porque yo por inspección asumo. Pero imagínense que tenga estos dos circuitos. Tengo el circuito del lado izquierdo, A, y el circuito del lado derecho, B. En el circuito del lado izquierdo tenemos el diodo D2 y el diodo D1 en un arreglo de un circuito con diodos. Y observamos que nos piden, hay la corriente en el diodo D1, en este sentido, hay la corriente del diodo D2, en este sentido, y hay el voltaje entre ánodo y tierra. Muy bien, ¿cómo podrían analizar esto? ¿Alguien me podría decir? ¿Qué idea tienen para
analizar ese tipo de circuito. Ya no es un diodo, son varios diodos, son dos. ¿Podrían ustedes aseverar, afirmar, que los dos diodos están en polarización directa, o que el diodo D1 esté en directa y D2 en inversa, o que D2 esté en inversa y D1 en directa, o los dos están en inversa? Por ejemplo, hay varios que me han dicho, no, profe, el D2 está en directa, no está en inversa, D1. O sea, no hay una aseveración. O sea, cada uno tiene una opinión. Pero nadie me puede aseverar ahorita, profe, no, D2 está en directa por esto. O D1 está en directa. No, no, Giancarlo Cabaña, la corriente en un diodo siempre va de ánodo a cátodo. Y hemos dicho que no hay corriente negativa, solamente que cambió de dirección, la dirección es contraria, ¿ya? Bien, entonces yo le voy a dar una... Bueno, Kim, tienes razón, puedo analizar los 4 casos, pero imagínate que tenga 8 diodos, sería 2 a la 8, 64 casos que tengo que resolver, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, aquí hay que aplicar un poco de estrategia, ¿ya? Estás en lo cierto, son 4 casos que hay que analizar, pero preferiblemente hay que tener un poquito más de, como quien dice, de Cayetano, ¿no? Es decir, tener un poquito más de idea. Entonces yo te voy a dar esa idea. En primer lugar, en este circuito A, este es 10 voltios, y aparentemente estos 10 voltios están en este ánodo, y estos menos 10 voltios aparentemente están en este cátodo. Si no existieran estas resistencias, yo podía afirmar que el diodo D2 está conduciendo. Pero como hay estas resistencias, tendría que saber los valores de los voltajes, porque va a haber ahí una diferencia potencial. Entonces, más o menos tengo la idea, no, tengo la idea, sospecho yo que este está en directo, pero no puedo asegurarlo, a no ser que yo tenga la dirección de la corriente. Ahora, en el diodo D1, también por simple inspección puedo darme cuenta que el voltaje de ánodo es 0 y el voltaje de cátodo es menos 10. Y aparentemente parece ser que fuera polarización directa, ¿no? Porque este es negativo y este es positivo. Pero no lo puedo asegurar, o sea, tengo la sospecha, ¿no? Si este no estuviera esta resistencia acá o no estuviera este diodo acá, o por lo menos no estuviera este diodo acá, yo diría menos 10 y este 0, ya está en directo, ¿no? Pero lamentablemente no puedo tener esa aseveración. Entonces, ¿en qué me baso? ¿En qué me baso? Ya, me voy a basar en lo siguiente, en la suposición. Nuestro amigo Kim me dijo, profesor, son 4 casos, correcto, yo puedo suponer los 4 casos, pero eso involucra trabajar mucho. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a suponer de lo que esto que está acá, bajo mi creencia teórica o mi habilidad, sospecho yo. Entonces, sospecho yo que este señor está en directo ahorita, ¿no? Sospecho. Y sospecho también que este señor está en directo, pero no lo puedo asegurar. Hay pasos, hay indicios, sí, pero no lo puedo asegurar académicamente. Entonces, voy a suponer que los dos están en directo. Cuando ustedes suponen, ahí viene la ayuda, cuando ustedes suponen que los diodos están en directo, el parámetro que le va a confirmar esa suposición es correcta es el sentido de la corriente que pasa por el diodo. Si ustedes encuentran que la corriente que pasa por el diodo va del sentido ánodo a cátodo, entonces lo que supusieron, o lo que suponieron, perdón, lo que indagaron ahí es correcto. Pero si ustedes al suponer que está en directo y la corriente que pasa por ese diodo está en sentido contrario, o sea, va de cátodo a ánodo, entonces ese diodo no está en polarización directa, está en inversa. Caso contrario, si yo supongo que los diodos están en polarización inversa, ¿qué parámetro me ayuda a determinar que el diodo está en inversa? El voltaje. La corriente no, porque la corriente vale 0, el voltaje. Si yo al determinar que el voltaje en el diodo es negativo, o sea, el voltaje ánodo-cátodo es negativo, o el voltaje del diodo es negativo, entonces estoy en la afirmación correcta.
Pero si el voltaje de ánodo-cátodo sale positivo, o sea, ánodo es positivo con respecto al cátodo, entonces la suposición que está abierto es ilógica, porque si el ánodo es positivo al cátodo, debe conducir. Entonces, recomendación, cuando yo, ¿correcto? Cuando yo supongo en suposición, ahí escribo, ¿sí? En la suposición que el diodo está en conducción, el parámetro, ¿correcto? El parámetro que me ayuda a determinar qué es lo correcto es la corriente. Correcto, es la corriente. ¿Ya? Suposición. Es la corriente, correcto. Es la corriente. Muy bien. Ahora, en la suposición de que el diodo está en inverso o apagado, el parámetro que me va a ayudar a determinar es el voltaje. Correcto, es el voltaje. Muy bien. Entonces, si al suponer que el diodo está operando, la corriente debe ir de ánodo a cátodo, y en el análisis me sale que va de cátodo a ánodo, no está en directo. Si en el análisis del diodo que está en apagado o en inverso, la polaridad tiene que salir negativa, y si me sale positiva es porque está en polarización directa. Muy bien, acá por simple inspección hemos dicho que esto conduce y esto conduce, y vamos a suponer que los dos conduzcan. Entonces, si los dos conducen, ¿no es cierto? Este también, este de punto de tierra aparece en el punto B, acá es tierra, ¿no es cierto? Si este es tierra, ¿no? El voltaje de aquí a acá, ya que este es un alambre, ¿no? Este es un alambre, D2 es un alambre, porque está conduciendo, estamos suponiendo. Entonces el voltaje acá vale 0. Entonces ya tenemos, ¿no? En ese caso, suponiendo, el voltaje B vale 0 voltios, ¿no? 0 voltios, ¿no? En esta suposición, correcto. Muy bien, ahora, esta corriente, ¿cuánto vale? I de 2, si esto es 0, I de 2 vale, ¿cuánto vale I de 2? I de 2 sería ¿cuánto? 10 entre 10, 1 miliamperio, correcto. Entonces, 1 miliamperio está circulando así, de arriba hacia abajo. Y como está circulando de arriba hacia abajo, entonces la corriente va de ánodo a cátodo y puedo decir y afirmar, de acuerdo a lo que he supuesto, que es correcto que este señor esté conduciendo. Muy bien, he confirmado. El D2 está en directa. Muy bien, acá tengo 0, ¿no es cierto? Acá tengo 0, tengo 0. Entonces, este es 10 miliamperios. Por lo tanto, la corriente que está circulando por acá, que va de B a menos 10, ¿no es cierto? Porque va de positivo a negativo, sería 2 miliamperios. Correcto, ¿no es cierto? 2 miliamperios. 2 miliamperios. ¿Sí? 2 miliamperios. Perdón. Miliamperios. Entonces, acá hay una corriente que es 2 miliamperios que va de B a menos 10. Y si acá hay una corriente que va de 1 miliamperio, que va de aquí, ¿sí? O sea, 1 miliamperio viene por acá hasta acá, 1 miliamperio, y acá hay 2 que está saliendo del nodo. Entonces, la corriente I de 1 es una corriente que está entrando. ¿De valor cuánto? 1 miliamperio. De tal manera que acá se cumple la ley de Kirchhoff. Si entra 1 y entra 1, entonces está saliendo 2. Por lo tanto, puedo confirmar que el diodo D1 también está en. Entonces, D1 y D2 están en directo y la corriente I de 2 vale 1 miliamperio, la corriente I de 1 vale 1 miliamperio y el voltaje vale 0. ¿Alguien que tenga alguna pregunta y no haya entendido la explicación? Lo que dijo un compañero de ustedes, King, dijo de que hay 4 casos. ¿Lo puedes aplicar? Sí, puedes aplicar los 4 casos, pero eso significa analizar 4 veces. Entonces, más fácil es, supones una vez y si se te contradice esa suposición, eso no vale. Creo que podría ser, ¿no? O sea, no está mal lo que dice King, ¿eh? No está mal. Bien, con la experiencia que les he dado en el ejercicio A, ustedes determinen ahora el ejercicio B. Me piden cuánto vale esta corriente en I de 2,
cuánto vale esta corriente I y este B. Acá, ¿qué ha pasado? Hemos intercambiado estas resistencias. Ahora este vale 5 y este vale 10. Por favor, háganlo. Si no pasa corriente por un diodo, Andrés, es circuito abierto, pues. Ya hemos dicho, pues, cuando el diodo no circula corriente es polarización inversa. Es el único, o sea, la única forma es que el diodo esté en polarización inversa, ¿correcto? ¿Sí? Inversa. Sí, está bien, inversa. Muy bien, Andrés. Ahí hay sencillo. Bien, conversemos un poco. Si quieren pueden aprender el micro lo que sean, a dar una opinión y no escribir, ¿no? Pero, y lo apagan después que terminan para no saturar el sistema. I vale 1 miliamperio. I vale 1 miliamperio, ¿qué índice? Y 2 vale 2. Bueno, todavía no sé cuánto es, pero vamos a ver. Por inspección, como les voy a repetir, se sospecha que los dos están conduciendo, ¿no es cierto? ¿No? O sea, mirando dice, ah, no, este es acá, ya, sí, este es positivo, este es negativo, acá también este es cero, este es negativo, entonces conducen. Entonces vamos a suponer que los dos conduzcan, ¿correcto? Vamos a suponer que los dos conduzcan. Entonces, si los dos conducen, este vale 0 voltios, ¿no es cierto? El voltaje vale 0. Y si este vale 0 voltios, porque este está conduciendo y esta tierra aparece en el nodo B, entonces esto está acá tierra, ¿sí? Todo esto es alambre. Entonces este es 0, la corriente I de 2 será 10 entre 5, 2 miliamperios. Correcto. Entonces esta corriente de acá vale 2 miliamperios. Correcto. ¿Hasta ahí estamos todos de acuerdo, señores? Sí, ¿no? Entonces, si este conduce y este es, porque estoy suponiendo, este es 0, ¿no? Este de acá es 0, este es 0 acá, porque este es un alambre, entonces la corriente vale 2. Entonces la corriente vale 2, viene por acá. Ahora, ¿cuánto vale esta corriente que está acá?
Bien, si este es 0 y este es menos 10, la corriente va de B a menos 10. ¿Y vale cuánto? 1 miliamperio. ¿No? 1 miliamperio. Correcto. 1 miliamperio. Entonces, si en este nodo que está acá, bajo la suposición que los dos conducen, esta corriente de 2 miliamperios que viene por acá, hasta acá, es correcta, ¿no? O sea, hasta ahí es correcto. O sea, puedo suponer que el diodo este está en O, ¿no? O sea, cumple, porque la corriente va de ánodo a cátodo. Pero observen, si en este nodo ingresa 2 miliamperios y sale 1, entonces acá la corriente también será 1 miliamperio, pero no entrando, sino saliendo, ¿no es cierto? Saliendo, para que por la ley de Kirchhoff diga, si entran 2 miliamperios, sale 1 por acá y 1 por acá. Por lo tanto, si la corriente está saliendo, está en sentido contrario al diodo. O sea, está circulando de cátodo a ánodo, y eso es imposible, el diodo no puede hacer eso. Entonces puedo manifestar que esto está apagado. ¿Correcto? Entonces, conclusión, D1 está apagado, ¿correcto? Y D2 está encendido. ¿Sí? Entonces, como D2 está encendido, puedo hallar la corriente que circula por acá, ¿no es cierto? Que es 2 miliamperios, ¿no? En realidad no es 2 miliamperios, ¿no? Entonces borramos. Eso era porque hicimos la suposición. Entonces, ¿qué pasa? Que este diodo está abierto. Y como este diodo está abierto y solamente conduce este señor, entonces la corriente que circula de aquí, ¿sí? O sea, este está abierto. Entonces, la corriente circula así, viene por acá y viene por acá. Y esa corriente tiene un valor de ¿cuánto? Sería 10 menos 10 sería 20. 20 entre 15K. Y eso me da 1.33 miliamperios. Entonces, puedo decir que la corriente I de 2 vale 1.33 miliamperios. Y puedo deducir que la corriente I, ¿cierto?, del problema vale 0 miliamperios. Entonces faltaría deducir cuánto vale el voltaje BD. Entonces, ¿qué hacemos? Hallamos la caída de potencial de este punto, que es 5 voltios por 1.33, ¿correcto? Que sería 6.66, o sea, 1.33 por 5, 6.65 voltios cae acá. Acá cae 6.65 voltios, ¿sí? 6.65 voltios, donde este es positivo y este es negativo. Por lo tanto, el voltaje en este señor será 10 menos 6.65, el voltaje será 3.35, ¿sí? 3.35 voltios. Entonces, respuesta B vale 3.35 voltios. ¿Preguntas? Bien, Andrés, vamos a volver a repetir. Para desarrollar este ejercicio, cuando hay varios diodos, ¿por qué el toro? ¿Por qué en el otro caso no sería? No te entiendo, Santiago. Otro, ¿por qué? Profe, ¿por qué en el otro caso no sería igual? ¿Qué otro caso me hablas, mi estimado a Santiago? El A, no, es que ha cambiado la posición de la resistencia, pues. Acuérdate que ha cambiado la posición de la resistencia, mira, ve. Y si tú por simple vista, acá hemos supuesto y ha coincidido lo que supusimos en A por la dirección de las corrientes, porque ya dije cuando está en polarización directa, me tengo que dar cuenta de la dirección de las corrientes. Entonces, acá también yo puedo suponer que los dos conducen, ¿no? Puedo empezar así, pero tengo que comprobarlo. Entonces, para comprobarlo, tengo que comprobar con la dirección de las corrientes. Entonces, ¿qué hacemos? Al suponer que los dos conducen,
este 0 aparece acá. Si este 0 aparece acá, este voltaje vale 0. Hasta ahí se parece a este ejercicio. Al ser 0 este señor, sería 10 menos 0 entre 5, sale 2 miliamperios. Entonces 2 miliamperios está circulando de aquí hasta este nodo. Y como está circulando 2 miliamperios de aquí hasta este nodo, yo puedo decir que la corriente en este diodo es correcta. Por lo tanto, puedo decir que este diodo sí está conduciendo. Pero, si este es 0 y este es menos 10, la corriente que circula por acá vale 1 miliamperio, ¿no? Porque 0 menos 10 entre 10K vale 1 miliamperio. Y si esta corriente de 2 miliamperios ingresan a este nodo y acá está saliendo 1, es lógico pensar que está saliendo 1, para que 1 más 1 sea 2. Y como está saliendo 1, está yendo la corriente de cátodo a ánodo. Y eso es ilógico, porque el diodo no permite circular la corriente de cátodo a ánodo, solamente de ánodo a cátodo. Por lo tanto, al ser ilógico, puedo yo afirmar que este diodo no está conduciendo. ¿Sí? No está conduciendo. Entonces, al afirmar que no está conduciendo, ahora sí, vuelvo al circuito original y digo, este conduce, ya lo puedo confirmar porque esta corriente salió de este sentido, y este no conduce porque la corriente salió en sentido contrario. Entonces, ahora sí, aplico el modelo. Claro, depende de la resistencia, Santiago. Por eso, pues, mira, ve, el juego de cambio de resistencia hace que cambie el sentido de conducción del diodo, fíjate. ¿Ah? Correcto. Entonces, a la hora que yo deduzco, compruebo de que este no conduce y este sí, recién lo reemplazo por su modelo ideal. Como este conduce, su modelo ideal, ¿qué cosa es? Un cortocircuito. Y como este no conduce, su modelo ideal, ¿qué cosa es? Un circuito abierto. Por lo tanto, la corriente que circula por acá, ¿cuál será? 10 menos 10, 20. Entre 5 más 10K, 15, me da 1.33 miliamperios la corriente que circula por I de 2. Y por la corriente I, como este está abierto, entonces la corriente I, ¿cuánto vale? 0, porque lo reemplazo por un circuito abierto. Ahora, ¿cómo hallo este voltaje? Fácil, la corriente viene por acá, 1.33 miliamperios por 5K da 6.65 voltios. Acá positivo, acá negativo. Por lo tanto, este voltaje será 10 voltios menos 6.65 vale 3.35 voltios. Andrés, ¿correcto? ¿Otra persona? ¿Se entendió? No está difícil, ¿no? Lo único que tengo que tener bien clarito, mis leyes de Kirchhoff. Nada más. Si ustedes dominan su ley de Kirchhoff, ley de voltaje, ley de corriente, división de voltaje, división de corriente, resistencia serie, resistencia paralelo, y tener un poquito de habilidad de suponer algo, sale fácil. Todo sale fácil. No, no le tengan miedo al curso, es sencillo, nada más. Lo único que ustedes tienen que entender, el comportamiento del dispositivo. Bien, hemos hecho el primer ejercicio un poquito analítico con el modelo ideal, ¿no? Hay bastantes ejercicios, nuestro amigo Cabaña nos puede proporcionar un popurrí de información, de ejercicios, donde podemos aplicar el modelo ideal, ¿no? Y resolver los ejercicios. El otro modelo es por primera aproximación. Es decir, el modelo ideal es un modelo rápido, sencillo, pero no preciso, ¿no? Si yo quisiera acercarme al valor real, entonces puedo utilizar otros modelos más. Y el siguiente modelo es primera aproximación. ¿Cómo es el modelo de primera aproximación? La curva real del diodo es así, ¿no es cierto? Ahí está, es exponencial, es un elemento no lineal. Entonces, esta curva, ustedes han estudiado matemática, la puedo aproximar a esta forma de curva que está en color celeste, ¿no es cierto? Entonces lo que observo es que hay a partir de este voltaje, que es el voltaje del diodo, supuestamente de silicio, 0.7, puedo determinar que esta es una línea recta, ¿no es cierto? Vertical. Entonces eso quedaría así, ese modelo. Este modelo es de primera aproximación. Entonces el modelo de primera aproximación se puede reemplazar por esta figurita. Este es ánodo, este es cátodo.
O sea, el terminal 1 es ánodo, el terminal 2 es cátodo. Este diodito que está acá, en realidad es un símbolo para indicarme la dirección de la corriente. ¿Qué quiere decir? Que la corriente va del ánodo al cátodo, nada más. O sea, es un símbolo. Y esto que está acá es el voltaje que tiene que absorber el diodo para que pueda conducir, ¿no? Este voltaje normalmente los autores lo toman como 0.7 voltios, ¿ya? Normalmente. O, a no ser el enunciado del problema, a medida que 0.6, 0.5, 0.65, etc. Pero la mayoría de los ejercicios dice 0.7. O también me puede decir el ejercicio, el diodo es de silicio. Del momento que me dicen el material del diodo, entonces yo sé que el diodo su caída vale 0.7. Si me dicen que es de germanio, asumo que el diodo su caída es 0.2. Pero si no me dicen ni nada de eso, o sea, no me dicen que es el material y no me dicen la caída del diodo, entonces ahí tengo que utilizar el modelo ideal. Porque en el modelo ideal no necesito información del diodo. Entonces, en el modelo de primera aproximación me tiene que dar el voltaje que cae en el diodo o me tiene que dar el material del diodo. Muy bien, en el ejercicio que hicimos, ahora voy a considerar el modelo de primera aproximación. Recuerdan ustedes que en el modelo ideal la corriente salía 12 miliamperios. ¿Se acuerdan? ¿No? En el modelo ideal salía 12 miliamperios. Ahora, en el modelo real, ¿cómo saldría? Entonces, la corriente ID, ¿a qué es igual? La corriente ID es igual ¿a quién? A 12 voltios menos 0.7 voltios, que es la caída ideal del diodo, o sea, reemplazamos entre un K, ¿cierto? Entre un K. Y eso me va a dar ¿cuánto? ¿No? Sería así, ¿no? Sería 12 voltios menos 0.7 entre un K. Y eso me va a dar 11.3 miliamperios. 11.3 miliamperios. Fácil, ¿no? 11.3 miliamperios. Cuando era ideal, era 12. Pero ahora en primera aproximación se acerca más a lo real, que es 11.3 miliamperios, ¿no? 11.3. ¿Alguna pregunta en modelo de primera aproximación? Ahora, si yo reemplazo el modelo de primera aproximación en el circuito de acá, ¿sí? Se complica, ¿no? Se complica un poquito. Si quieren, háganlo. Desarrollen esto por modelo de primera aproximación en A y en B. Háganlo si gustan, ¿no? Como quien ejercita. Se complica un poco porque ya aparece fuente, ¿no? Es decir, bien. ¿Alguna pregunta de modelo de primera aproximación? Solamente reemplazamos el diodo en polarización directa como una fuente de voltaje. Y en polarización inversa, ahí en polarización inversa, ¿sí? En polarización inversa, perdón, polarización inversa, ¿cómo se representa el diodo? El diodo se representa por un circuito abierto. Correcto, circuito abierto. ¿Sí? Un circuito abierto. Correcto. Y este es en polarización directa, ¿no? En polarización directa. ¿Cómo se representa el diodo? El diodo se representa por una fuente de voltaje. ¿Y qué valor? ¿Y qué valor? De valor BD, ¿no? O sea, el valor que me tiene que dar el enunciado del problema. Me tienen que dar es 0.7, 0.2, 0.6, etc. O me dicen el material, ¿no? Es de silicio, de germanio. Modelos de segunda aproximación. En la segunda aproximación nos acercamos al valor más real, ¿ya? O sea, más preciso. Pero se pone un poquito más complejo el modelo. Entonces, en la segunda aproximación, si tenemos acá, recuerden,
la curva del diodo que está en línea negra, entonces en esta parte hasta este lado que está acá, el diodo no circula corriente a través de él, y para aproximar a la curva exponencial que tiene este señor, podemos reemplazarla por una recta, ¿no?, que tenga una pendiente, ¿sí? Entonces esto es así, hasta el voltaje del diodo con una pendiente. ¿Qué valor tiene esa pendiente? Esa pendiente va a tener el valor de la inversa de la resistencia directa del diodo, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo se calcula la resistencia directa del diodo? Eso me lo puede dar el fabricante. Si no me lo da el fabricante, lo tengo que calcular. Ahora, normalmente se dice de que para hallar la resistencia del diodo es igual a NBT, ¿correcto?, entre ID. ¿Sí? Es decir, para hallar la resistencia del diodo, una forma es NBT, esto de acá es 25 milivoltios, siempre y cuando N vale 1, entre la corriente que circula. Pero acá hay una paradoja, pues si yo no conozco la corriente ID, ¿cómo puedo hallar RD? Por lo tanto, en los ejercicios de segunda aproximación, me tienen que dar como dato RD. Y si no me dan como dato RD, por lo menos tengo que conocer ID o tener alguna pista para poder hallar RD. Entonces, los ejercicios de segunda aproximación me van a dar los datos siguientes. Me van a decir el voltaje del diodo, ¿no?, o el material, 0.7 o silicio, y me van a dar como dato la resistencia directa del diodo o en continua. Entonces, el modelo sería este es ánodo, este es cátodo, y el modelo sería, este diodo me indica como figurita nada más que la corriente va de arriba hacia abajo, el voltaje en el diodo, que es este señor que está acá, que es el voltaje del codo, y la resistencia del diodo, que es de la pendiente. Entonces yo con eso reemplazo, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos este ejercicio, o sea, repetimos el ejercicio, ahora lo repetimos en más segunda aproximación. Entonces les recuerdo que cuando era ideal era 12 miliamperios, ¿no es cierto? Y cuando fue modelo, de primera aproximación salió 11.3 miliamperios. Entonces ahora con el modelo de segunda aproximación, ¿cuánto sale? Entonces veamos. Esta corriente ID es igual a ¿qué? A 12 voltios, ¿no es cierto? Menos 0.7 voltios, porque es un diodo que acá está el dato, y me dan como dato la resistencia del diodo, ¿no es cierto? Me dan como dato la resistencia del diodo. La resistencia del diodo vale 10 ohmios, entonces sería entre 1K, que es 1000, ¿no? O si queremos ponemos así, 1K más 0.01K, ¿correcto? Entonces eso aquí es igual. Entonces vamos a ver. 12 voltios menos 0.7 entre 1K más 0.K. Y eso me da una corriente de 11.19 miliamperios. Entonces, observen, miren, ve. Cuando utilizamos el modelo ideal, en este mismo circuito nos daba 12 miliamperios. Cuando utilizamos el modelo de primera aproximación, nos salió 11.3. Y cuando utilizamos el modelo de segunda aproximación, 11.19. O sea, nos vamos acercando más al valor real. ¿Sí? Se aproxima más al valor real, correcto. Entonces, ahora, ya que han entendido los tres modelos que hemos estudiado, vamos a ver qué pasa cuando es real. ¿Ya? Cuando es el modelo real. Cuando es el modelo real, analicemos lo siguiente. Esta es la curva de transferencia del diodo, esta es la corriente del diodo y este es el voltaje del diodo. Y observamos que su forma de característica o su curva característica era de esta manera, en polarización directa, venía el codo, algunos le llaman voltaje de codo, y la corriente prácticamente crecía rápidamente. Entonces, esta parte que está acá se le conoce como voltaje del codo. En el caso de los diodos de silicio,
vale entre 0.5 a 0.7 aproximadamente, ¿no? Aproximadamente. En ese caso el diodo está polarizado en forma directa. Y en forma inversa, ojo de que hemos expandido la escala, lo hemos exagerado. En forma inversa la corriente prácticamente es 0, 0, 0, pero cuando hay un voltaje inverso, o sea, negativo, que es el voltaje de ruptura, ¿no? Broken o reacto, de ruptura ¿no? O reversa, puede, digamos, que el diodo empiece a conducir y ya no cumpla la función como venía haciendo el diodo, y al conducir de esta forma el diodo se destruye, se destruye, ¿no? Por eso esta es una zona muy peligrosa para trabajar en el diodo. Esto solamente ocurre en polarización inversa. Correcto. Ahora, si yo me dedico a hacerlo en polarización directa, esta curva que está acá, ¿no? Y si yo utilizo mis matemáticas para determinar la función de esta curva, ¿se acuerdan de esos ejercicios de matemática que le piden allá, a la función del gráfico? Entonces, esa función tiene este valor, IS por E a la B NBT. ¿Quién es IS? Es la corriente de fuga, la corriente inversa. ¿Quién es B? Es el voltaje en el diodo. ¿Quién es I? Es la corriente que circula en el diodo. ¿Quién es N? La calidad del diodo. ¿Quién es BT? La temperatura del medio ambiente en voltaje. Y esta zona que está acá es la zona inverso, es negativo, porque acá está la corriente negativa. Por lo tanto, se resta menos IS, ¿no? Si pongo IS en la expresión, sería así. Entonces tendría la expresión de polarización directa menos IS, que es polarización inversa. Muy bien, las corrientes de fuga son pequeñas, por lo tanto, menos IS lo puedo yo despreciar y solamente trabajar con la fórmula en polarización directa, o sea, I es igual a IS por E BNBT. BT vale 25 milivoltios, N depende de la calidad del material, normalmente es 1, a no ser que el enunciado no diga qué valor es, y para BD menores a 0.5 voltios se considera la corriente cero, o sea, el diodo está en directo, pero no está operando, o sea, no tiene la suficiente fuerza de operar. Muy bien. Un concepto, punto de operación. El punto de operación de un dispositivo, en este caso el punto de operación de un diodo. El punto de operación de un diodo es estos dos datos, ¿ya? Estos dos datos. El voltaje que cae en el diodo y la corriente que circula en el diodo. Yo cuando quiero hallar el punto de operación de un diodo, tengo que dar esas dos informaciones, el voltaje en el diodo y la corriente en el diodo. Por ejemplo, en el modelo de primera aproximación, no pedía yo hallar el voltaje del diodo porque era cero. Perdón, en el modelo ideal era cero. En el modelo de primera aproximación, no pedía el voltaje en el diodo porque era 0.7. Y en el voltaje de segunda aproximación, tampoco pedía el voltaje en el diodo porque era 0.7. Pero en el modelo real, sí sí se pide ambos datos, ¿no? Ambos datos. Entonces, como se quiere pedir los datos, tengo que hallar el voltaje exacto del diodo y la corriente del diodo. Entonces, ¿qué sucede? Que tengo dos formas de hallarlo. Dos maneras de hallar ese punto de operación. Uno llamado método gráfico y otro llamado método por aproximaciones, interacciones o aproximaciones, ¿no? O sucesiones. El método gráfico necesito yo la curva característica del diodo. ¿Y quién me da esa curva característica del diodo? El fabricante. Si yo tengo un diodo que el fabricante me da la curva característica, entonces utilizo el método gráfico. Pero no todos los fabricantes me dan la curva característica, me dan datos, me dan información escrita en números. Por lo tanto, al darme esos datos, yo utilizo el otro método, método por aproximaciones o interacciones. Entonces vamos a ver los dos métodos. El primer método que vamos a ver es el método gráfico. Entonces, en el método gráfico, ¿sí? ¿Qué es lo que tengo yo? Tengo que tener del fabricante la curva característica del diodo, es decir, el voltaje en el diodo por corriente en el diodo, y tengo la curva característica que es esta que está acá, cuya fórmula es ID es igual a IS por E BDT NBT, ¿no? El menos 1 sería menos IS, es de la polarización inversa, la cual no me interesa. Entonces, el punto de operación del diodo se dice que la intersección que existe entre la recta de carga, ¿no? Recta de carga,
recta de carga. Y la recta de carga va a depender de los elementos del circuito en el punto de intersección de esa recta de carga y la curva. Entonces acá vendremos el voltaje del diodo, en este punto bajamos la perpendicular y ponemos el paralelo al eje, y este sería la corriente del diodo. ¿Cómo yo hallo la curva, o sea, la recta de carga? Para hallar la recta de carga me ayudo yo de las leyes de Kirchhoff. Entonces, recordemos que en el diodo que teníamos nosotros, en el diodo simple, vamos a ver si lo tengo acá, en este circuito que está acá, ¿no es cierto? En este circuito que está acá, yo puedo obtener la ley de Kirchhoff de la siguiente forma, ¿no? B de D, ¿no es cierto? B de D, perdón, B de D es igual a que a ID por R, ¿no es cierto? Por R más BD, ¿no es cierto? BD. Entonces, yo digo así, si la corriente ID vale 0, entonces el voltaje del diodo toma el valor de BDD, correcto. Entonces, vamos a escribir esa ecuación acá mejor, ¿ya? Para no estar acá. Entonces, escribimos esa ecuación acá. Entonces, acá sería BDD es igual a ID por R más D, ¿no? Perdón, ID por R más BD. Correcto. Bien, entonces, esta es la ley de voltaje de Kirchhoff en ese circuito. Entonces, para determinar este punto, o sea, el punto original aquí en la recta de voltaje del diodo, ¿cómo lo asumo? Cuando la corriente ID vale 0. Entonces, si la corriente ID vale 0, entonces tengo este valor. Entonces, este vale 0, este de acá, perdón, acá hay un error, ¿no? Acá hay un error, este sería BDD, ¿no? Es BDD, perdón, BDD, disculpen ustedes. Entonces, BDD. Entonces, BD es igual a BDD, acá está, ¿no? En este caso, del ejercicio que estábamos haciendo, acá es 12 voltios, ¿sí? ¿Se acuerdan? Entonces aquí era 12 voltios, ¿no? Del ejercicio que estábamos haciendo, 12 voltios, correcto. Bien, ahora, para llegar a este punto acá es cuando el voltaje BD vale 0. Entonces, si este voltaje BD vale 0, la corriente ID vale 12 voltios o BDD entre R, ¿no? Acá está BDD entre R. En ese caso, de nosotros, en nuestro ejercicio, digamos, era 12 miliamperios, ¿no? O sea, como si fuera el modelo ideal, ¿no es cierto? Como si fuera el modelo ideal, correcto. Como si fuera el modelo ideal. Muy bien, entonces, si yo tengo 12 miliamperios, tengo 12 voltios acá, trazo la recta de carga y obtengo el punto de intersección. Aquí voy a obtener el voltaje del diodo en forma real y la corriente del diodo en forma real. ¿Alguna pregunta? Muchas gracias, Andrés. ¿Alguna pregunta? Método gráfico es fácil. Tengo que tener la curva característica, la información del circuito y mis reglas, pues, ¿no? Muy bien. Por favor, hay en el punto de operación de este diodo. La alimentación es 8 voltios, 0.33 y acá. Ahí en la recta de carga y ahí en el punto de intersección. Sugerencia, copien este circuito en un Paint, lo expanden y tracen la recta de carga y al expandirlo lo van a tener mejor forma. A ver, traten de hacerlo, por favor, el método gráfico.
Bien, señores, ahí estoy presentando un paint de la curva, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos acá? Acá tenemos los 8 voltios, que es el VDD, y acá sería 8 voltios entre 0.33K, que me da más o menos 24 miliamperios por ahí, ¿no? O sea, más o menos, ¿no? Y la red de carga sería esta. Por lo tanto, el punto de operación estaría más o menos, ¿no? O sea, entre 22 miliamperios aproximadamente, con un voltaje en el diodo de 0.9 más o menos, ¿no? Entonces, podemos decir nosotros que en este gráfico que observan ustedes acá, ¿no es cierto? Más o menos, ¿no? Por aproximación, el voltaje del diodo en el punto de operación está en 0.9 voltios, ¿no? 0.9 voltios y la corriente en el diodo en el punto de operación aproximadamente, ¿no? O sea, no siendo tan rigurosos, 22 miliamperios. ¿Correcto? Posiblemente ustedes lo saquen mejor, ¿no? Si es que utilizan las herramientas adecuadas para hacerlo gráficamente. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Dime, Andrés. Ah, bueno, la pregunta es interesante. Lógicamente, eso va a depender del enunciado de la pregunta. O sea, si yo te doy el gráfico, por lógica, tienes que hacerlo gráficamente. Pues si no te lo doy, ¿cómo haces gráficamente? ¿No es cierto? Ahora, si en una práctica te digo, determine usted el voltaje o las corrientes, claro, depende de los datos. Te pido, no, por ejemplo, en los ejercicios que hicimos de esos dos diodos, D1 y D2, ahí no daba ninguna información. No, es 24. Lo que pasa, Santiago, es que yo no estoy, digamos, mi mano no está tranquila, está con Parkinson, ¿no? Salía 24, o sea, ahí lo he puesto en 25, ¿no? Ya es 24, correcto. Bien, por eso le digo, pero ustedes lo pueden sacar mejor. Le estoy dando más o menos la idea. Bien, una pregunta era, ¿cómo yo determino qué método usar? Eso va a depender de los datos del problema. Si el problema no me da ningún dato del diodo, uso el modelo ideal. Si el problema me da solamente el voltaje del diodo o el material, utilizo el modelo de primera aproximación. Si el problema me da el voltaje del diodo, el material y la resistencia directa del diodo, entonces utilizo el modelo de segunda aproximación. Y si, si me dice, este es el gráfico del diodo, ahí el punto de operación, utilizo el método gráfico. Ahora, si me dicen, ¿sabe qué? Hay en forma real el punto de operación, entonces me queda el otro método, ¿no? El otro método. Entonces este método que me queda, ¿correcto? Este método que me queda es el método por aproximaciones. Entonces vamos a ver el método por aproximación. ¿Ya? Vamos a ver el método por aproximación, que es en forma real. Muy bien. El método de aproximación, cuando pide el punto de operación, ¿a qué se refería? Al voltaje del diodo y corriente del diodo. O sea, el voltaje que cae en el diodo y la corriente que circula en el diodo. ¿Sí? A eso es. Correcto. El punto de operación es con respecto al dispositivo. Voltaje en el diodo y corriente en el diodo, que son los dos únicos datos que yo tengo del dispositivo. Ahora, una pregunta era, profesor, ¿y la potencia? Entonces, la potencia en el diodo, ¿sí? La potencia en el diodo es igual a ¿qué? Al voltaje en el diodo por la corriente en el diodo. Entonces, para el caso de nuestro gráfico que hemos hallado, por ejemplo, el voltaje del diodo era 0.9 voltios y la corriente en el diodo era aproximadamente 22 miliamperios, ¿no? Vamos a suponer, ¿no? 22 miliamperios. Por lo tanto, la potencia en el diodo en ese momento, ¿no? La potencia en el diodo en ese momento, ¿correcto? La potencia en el diodo en ese momento será 0.9, 0.9 por 2 miliamperios, ¿sí? Sería 0.9 por 2 miliamperios. 0.9
por 2 miliamperios, por 22 miliamperios. Y eso me da 19.8 milivatios. 19.8 milivatios. ¿Sí? ¿Listo? Entonces, yo también puedo hallar la potencia. Esa se llama potencia que está disipando el diodo, que es igual al voltaje del diodo por corriente del diodo. El voltaje del diodo, de acuerdo a la gráfica, era 0.9 por la corriente del diodo, que era, que era 22 miliamperios. Por lo tanto, la potencia que está disipando el diodo es 19.8 milivatios. Muy bien. Por el método de interacciones, sucesiones o aproximaciones, digamos, acá tengo yo el circuito, ¿sí? Acá tengo yo el circuito y lo tengo que hallar en forma real, ya no ideal. Para eso, tengo que utilizar un dato importante. El fabricante o el enunciado del problema me tiene que decir, existe un voltaje del diodo BD, ¿no es cierto? Hay un voltaje del diodo BD para una corriente ID, ¿no? Por ejemplo, voltaje del diodo BD para una corriente ID. Eso me lo da el fabricante. ¿Se acuerdan? El voltaje forward era 1 voltio y la corriente forward era 1 amperio. Ese es el dato del fabricante. O sea, este es un dato que me da el fabricante o es un dato que me da el problema. No me dice, para esta corriente hay este voltaje. Muy bien. Entonces, yo me ayudo por este método utilizando dos ecuaciones. La primera ecuación es aplicando la ley de corriente de voltaje de Kirchhoff, perdón, para hallar esta corriente. Entonces, B de D es igual a I por RD, por R más BD. ¿Cuánto vale ID? ID vale el suministro menos la caída en el diodo sobre R. Entonces, esta ecuación me va a servir. Acá tengo lo siguiente. ¿Conozco ID? No. ¿Conozco la fuente de suministro? Sí. ¿Conozco BD? No. ¿Conozco R? Sí. Por lo tanto, acá tengo dos variables. Y para poder ustedes solucionar una ecuación de dos variables necesitan otra ecuación. Entonces, la otra ecuación es la ecuación de Shockley o la ecuación del diodo en posición directa. Y esta es igual a ID, es igual a la corriente de fuga por E elevado a la BD, o sea, BD es el voltaje en el diodo, entre NBT. NBT siempre lo vamos a tomar de un valor aproximado de 25 milivoltios, salvo que me digan que N es diferente a 1, ¿no? IBD no lo conozco, o sea, este que está acá es un dato, este es dato, este es el voltaje, la temperatura en temperatura ambiente, este es un dato. Este de acá no lo conozco, ¿sí? Este de acá sí lo conozco, este es un dato, esta es la corriente de fuga, el dato del fabricante, ¿se acuerdan? En el I1N4004 era 5 microamperios, y este es variable, entonces tengo una variable, dos variables, dos ecuaciones, entonces puedo trabajar. Entonces, ¿qué hacemos? Si nosotros estuviéramos en un método gráfico, este valor lo conozco, que es el valor de suministro, este también lo conozco, es cuando el diodo está en corto, trazo la recta, y se supone que acá está el punto de operación correcto. Pero como yo no tengo la curva, entonces la imagino, y digo yo, voy a tomar dos puntos, y tengo que conocer esos puntos. Y de acuerdo a esos dos valores voy interactuando hasta acercarme al punto real. ¿Y cómo lo hago? Por el método de aproximaciones. Entonces, ¿qué fórmulas tengo? Tengo la fórmula siguiente. Si yo tengo este punto que está acá, que quiero hallarlo, ¿no? Que se va a aproximar acá, y tengo un punto conocido, este punto conocido es el dato que me ha dado el fabricante, BD1 para ID1, o BD para ID. Entonces es un dato. Entonces, como este es un dato, lo llamo, algunos autores le llaman 1, ¿no? Pero en realidad es el voltaje del diodo inicial con la que voy a empezar y la corriente del diodo inicial. Este es el voltaje del diodo final y la corriente del diodo final. Yo tengo que llegar a este punto. Entonces, la corriente del diodo final es igual al suministro menos el voltaje que cae en el diodo en ese momento entre R. Y el voltaje del diodo final es igual
al voltaje del diodo inicial más 2.3 por n Bt por el logaritmo de I de 2 sobre I de 1. ¿Qué cosa es 2.3? 2.3 viene a ser el coeficiente que convierto el logaritmo neperiano en logaritmo natural, ¿no? O sea, el logaritmo neperiano, esto es igual a 2.3 por el logaritmo. ¿Qué cosa es n? Es el valor que me van a dar es 1 o hasta 2. Bt es 25 milivoltios. Y los datos que yo tengo son el B de 1, que me es el dato del fabricante o el dato del problema, e I de 1, que es el dato del fabricante y dato del problema. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar? Vamos a trabajar de la siguiente forma. Yo tengo este circuito, como el que siempre teníamos. ¿Recuerda? 12 voltios, 1K y el diodo. Pero esta vez me dicen que este diodo, ¿no? O sea, es dato del fabricante, va a tener 0.7 voltios si es que circula 1 miliamper de corriente, ¿no? Ahí está, ve. El voltaje en el diodo es 0.7 para una corriente de 1 miliamperio. O sea, si acá circula 1 miliamperio, esto vale 0.7. Pero acá no sabemos si está circulando 1 miliamperio. Por lo tanto, si es diferente a 1 miliamperio, va a ser diferente este voltaje. Entonces, para hallar el punto de operación, utilizo el método de aproximaciones. ¿Y cómo haríamos? Así. Primero, con el dato que me ha dado, que es 0.7, ¿no es cierto? Hallamos, ¿sí?, la corriente que circula, ¿correcto? Que circula en el circuito. O sea, esta corriente. Entonces, ¿cómo hacemos? I de 2, que es la corriente final, es igual a 12 voltios menos el dato que me ha dado el fabricante o el problema entre 1K. Y eso me sale 11.3 miliamperios. Con esta corriente yo hallo el voltaje que hay en el diodo con la fórmula que tenemos acá. ¿Sí? Con la fórmula que tenemos acá. Entonces, con ese dato, digo yo, el voltaje final es igual al voltaje inicial, que era 0.7, más 2.3, que es el factor de conversión, más, para este ejercicio, ¿ya? Se está tomando, ¿correcto? Para este ejercicio se está tomando, ¿ya? Para este ejercicio me olvidé decirles, se está tomando n igual a 2, ¿correcto? N igual a 2, ¿ya? En este ejercicio. Entonces, regresando. Por 2, por 25 milivoltios, acuérdense que es 25 por 10 a la menos 3, por el logaritmo de la corriente que hallé en esta parte que está acá, que es I final, entre la corriente dato para 0.7, ¿no? Este es dato, este es dato. Realizo la operación matemática y me sale 0.821 voltios. Con este dato que he encontrado, ahora lo reemplazo acá, acá. ¿Y qué tengo? La nueva corriente que está circulando con el nuevo voltaje que encontré es 12 voltios menos 0.821 entre 1K. Y ahora me sale una corriente, fíjense, de 11.18. Ya no 11.3, sino 11.18. Con este valor que está acá, ¿no? Con ese valor que está acá, vuelvo a recalcular B de 2. Entonces sería 0.7 más 2.3 por 2 por 25 milivoltios por el logaritmo de 11.18 que encontré entre 1 miliamperio. Y esto me da 0.821, ¿no? Observemos que el valor que he obtenido es idénticamente al valor anterior, es decir, no ha habido modificación. Cuando eso ocurre, significa que encontré el valor correcto. Por lo tanto, puedo decir que el voltaje en el diodo es 0.821 y la corriente en el diodo es 11.18 miliamperios. O sea, me quedo con los dos últimos datos. ¿Sí? Ahora, se recomienda trabajar especialmente con tres decimales. Si ustedes quieren mejor aproximación, trabajen con 4 decimales, ¿no? Acá también, si quieren, trabajen con 3. O sea, si le pongo más decimales, lógicamente va a haber más interacciones, ¿no? Pero recuerden ustedes que un multímetro no da más de 3 decimales, ¿no? O sea, no da más de 3 decimales. O sea, basta con 3 decimales suficiente para el cálculo. ¿Alguna pregunta?
¿Alguna pregunta? Dime, Eric. Te, te leo o te escucho, como gustes. Si los voltajes saldrían distintos, ¿cómo distintos? O sea, tú vas a ir recalculando, recalculando, o sea, reafirmando. ¿Qué es lo que estoy haciendo yo con ese cálculo? Me voy a la figurita. Con ese cálculo, o sea, yo tengo este dato y este es el que tengo que hallar. Entonces, hallo este y luego recalculo. Calculo acá. Llego a este punto, recalculo. Llego a este punto, recalculo. Llego a este punto. ¿Correcto? Para poder llegar a este punto, cuanto más decimales tenga es mejor, pero como te digo, los voltímetros con 3 decimales máximo suficiente. Ahí está, Sebastián. Sigues operando, eso se llama por interacción. Sigues interactuando, interactuando, hasta que el voltaje sea igual. No la corriente, sino el voltaje. ¿Ya? El voltaje en el diodo. ¿Por qué? Porque el voltaje en el diodo es un codo, pues, ¿no? Es un codo. Si ya no varía es porque ya estoy en el codo. ¿No? Recuerden. O sea, si ya no varía, ¿no? Acá varía, 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 varía. Pero si ya estoy acá, ya estoy en el, no, este está exagerado el diagrama, ¿no? Ya estoy en el codo. ¿Sí? Correcto. Cuando es igual, significa que la corriente que reemplacé es la corriente, no te entiendo, Eric. Cuando es igual, bueno, cuando es igual el voltaje, es porque ya llegué al punto. O sea, ya no va a crecer más ese voltaje ni va a disminuir, ya permanece ahí constante. Y la corriente va a depender de los elementos resistivos que tenga el circuito, ¿ya? O sea, no en la corriente, ¿eh? Se verifica en el voltaje. Si el voltaje ya no varía, ahí me planto. ¿Ya? Si el voltaje ya no varía, ahí me planto y tomo como dato la última corriente, el último voltaje. Bien, este ejercicio que está acá, vamos a hacerlo, ¿correcto? Vamos a olvidarnos de este dato, ¿correcto? Muy bien, ¿y qué dato le voy a dar? Fácil. Este mismo circuito, 12 voltios, ¿no? Este mismo circuito, 12 voltios, 1K, solamente le doy como información lo siguiente, que el diodo que se encuentra acá es el 1N4004. O nada más, ¿sí? ¿Correcto? ¿Listo? Entonces, esto que está aquí, nos olvidamos, ¿no? Vamos a hacerlo más realista. ¿Qué pasa si yo estoy ahorita, quiero hacer un diseño, quiero hacer algo, quiero hacer, entonces, o quiero examinar en un circuito? Entonces, yo sé que este diodo es el 1N4004, que esto vale 12 voltios y esto vale 1K. Me piden hallar el punto de operación Q. Nada más, ¿no? Entonces, yo me voy al datasheet del 14004 y no tengo las curvas, pero puedo obtener esta información, que el 1N4004 me dice que el voltaje del diodo vale 1 voltio, ¿no es cierto? Vale 1 voltio. Sí, ¿no? Sí, ¿se acuerdan? Sí, ¿se acuerdan? Sí. La corriente del diodo en directo, ¿no? La corriente en directo del diodo, ¿se acuerdan? Pueden ustedes descargar el datasheet, vale 1 amperio, ¿no? O sea, esto lo saco yo de este señor, ¿correcto? Eso lo saco de ahí, del datasheet. No tengo la curva del datasheet, pero el fabricante me dice eso. Muy bien, señores, hay en el operación el de acá. Consideren siempre de que el valor n de este señor es 1, porque es un fabricante que me está dando el datasheet, ¿no? No es un fabricante que no tengo información. Entonces consideremos n igual a 1. A ver, por favor, ahí en el punto de operación haciendo interacción, ¿cómo saldría? Miren cómo estamos relacionando lo real, ¿no? O sea, voy al datasheet, encuentro información, tengo el circuito y puedo hallar el punto de operación. No estamos haciendo nada imaginario, ¿no?
Entonces, por favor, ahí bien lo voy guiando. Lo primero que tienen que hacer es hallar la corriente que está circulando a través del diodo. ¿Y cómo lo hallo? 12 voltios menos 1 voltio entre 1K, ¿no? Es decir, esa corriente será 12 voltios menos 1 voltio entre 1K. Con eso hallo esa corriente I de 2. Con esa corriente I de 2 lo reemplazo en la ecuación donde está el logaritmo, que sería el voltaje del diodo es igual a 1 voltio más 2.3 por 1 por 25 milivoltios por el logaritmo de la corriente que hallé entre 1 amperio. ¿Sí? Les recuerdo que la grabación de esta clase aparece después de media hora de haber terminado la clase, ¿ya? Porque como son 3 horas o 2 horas de grabación, demora un poco en cargarse. Bien, ya nos va a ganar el tiempo para que tengan una idea. Observen cómo he hecho, ¿no? Estamos haciendo en cosas reales, ¿no? Cosas vivenciales, cosas que existen. Entonces, están viendo mi Word en su pantalla, ¿sí? Están viendo el Word en su pantalla, ¿correcto? Están viendo el Word en su pantalla. Kindy, ¿no es 12 voltios? ¿A qué te refieres no es 12 voltios, King? Ah, por eso, claro, es B de 1 es 1 voltio, correcto. No es 0.7, por el dato, pues. Ya, entonces acá tenemos, ¿no? 12 voltios menos 1 voltio, que es el dato, ¿no? Entre 1K me da 11 miliamperios. Correcto. Con ese 11 miliamperios reemplazo en la fórmula de Shockley, que sería el voltaje final es igual a 1 voltio más 2.3 por 1 por 25 milivoltios por el logaritmo de 11 miliamperios entre 1000 miliamperios. Eso me da 0.8874 voltios. Con este valor hallo nuevamente la corriente. Ahora sería 12 voltios menos 0.8874 voltios entre 1K.
me da 11.11 miliamperios. Con este valor de 11.11 miliamperios, lo reemplazo en la ecuación que está acá, es decir, el nuevo voltaje es 1 voltio más 2.3 por 25 milivoltios por el logaritmo de 11.11 sobre 1000 y me da 0.8876. Como observan, el tercer dígito prácticamente queda fijo, ¿no? Ya así podría, si quiero ser más exacto, entonces podría trabajar hasta con el cuarto dígito. Pero ya puedo decir que no ha habido variación, entonces el voltaje en el diodo, ¿no? La respuesta sería, el voltaje en el diodo vale 0.887, ¿no? Y la corriente en el diodo vale 11.11 miliamperios. ¿Sí? Resumiendo, sí, Anthony, el BT se asume como 25 miliamperios. Es el resultado de una fórmula, que es una constante K por la temperatura, por la carga, es una fórmula matemática. Entonces, para nosotros es suficiente decir, vale 25 milivoltios, aunque algunos autores lo toman como 26, ¿sí? Nosotros lo tomamos como 25 por la siguiente forma. La temperatura ambiente es 25 grados, ya que coincida con 25 milivoltios, fácil, ¿para qué 26? ¿Sí? Además, 25-26 no influye mucho en los cálculos. Profe, esa n de la ecuación del BD2 siempre es 1. ¿A qué te llama, Santiago, n? Ese número de la ecuación de BD2 siempre es 1. No, 1 es el voltaje inicial del diodo que me ha dado el fabricante. Recuerda que el fabricante del 1N4004 me ha dicho que la caída del diodo vale 1 voltio si la corriente es 1 miliamper. Ahí está, de lo que opine el fabricante. Correcto. Ya, Santiago, correcto. O sea, ese es un dato, ¿no? Es decir, el fabricante te va a decir, el voltaje directo del diodo es tanto para esta corriente, pero tú no estás trabajando con esa corriente que te ha dicho el fabricante. Por ejemplo, el 1N4004, su voltaje directo vale 1 voltio si la corriente es 1000 miliamperios. Pero yo no estoy trabajando en 1000 miliamperios. En ese circuito estoy trabajando con una corriente menor a 12 miliamperios. Por lo tanto, el voltaje del diodo no es el mismo. ¿Sí? En la fórmula había un N. Sí, mi estimado Santiago, el N lo asumimos que era 1 para este ejercicio. Ahí en el enunciado está. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como es un dato de un datasheet, se supone que el datasheet lo está dando un fabricante serio. Por lo tanto, asumimos que es 1. En algunos libros te ponen N vale 1.2, N vale... Bueno, son chistes, pues, ¿no? En realidad yo tengo que basarme en lo real. Si un fabricante me da información, es porque está cumpliendo con las normas. Por lo tanto, le doy el valor de 1. A no ser que el fabricante quiera ser exquisito y me diga, no. ¿Sí? No, Javier, no es del material, sino de la calidad del material. ¿Sí? Es de la calidad del material, o sea, de la calidad de fabricación. Una cosa es comprarle, por ejemplo, a National Semiconductor un diodo y otra cosa es comprarle un diodo al chinito que vende en la esquina. Tú te das cuenta, tú te vas a Paruro, compras un diodo, un N4004 y te va a costar, vamos a suponer, 10 centavos. Pero te vas a otra tienda donde está el sobrecito ese bien selladito y te dice, oye, este diodo vale 10 soles. Pero si es el mismo, no pues, el fabricante. ¿Sí? Es el fabricante. Eric, dices tú, los ejercicios que se toman se va a exigir que el mínimo los 3 últimos dígitos sean iguales para confirmar corriente. Sí, por lo menos en el tercer dígito sea igual, hasta el tercer dígito, correcto. ¿No? Hasta el tercer dígito. En este caso, en el ejercicio hemos tenido 0.887 y hemos tenido 0.887. Ya suficiente. Ahora, hay profesores que les gusta ser exquisitos en el cuarto. Bueno. Bien, con ustedes ya de acá no tenemos clase hasta la próxima semana. ¿Eso qué quiere decir? Que por favor, el libro de Boylestad, de circuitos, y comiencen a hacer los ejercicios que están ahí. ¿Ya? La próxima clase vamos a ver un poquito de, no sé si hacemos ejercicios o creo que avanzamos en el curso, en otras cositas como aplicaciones, por ejemplo, o si no, hacemos un poquito más de ejercicio. Lo que sucede es que
yo no puedo estar escribiendo los ejercicios para desarrollarlos porque me es impráctico, entonces tengo que hacer lo que ustedes lo hagan y yo solamente confirmar. Bien, muchachos, disculpen que los corte, tengo clase con otra sección a partir de las 11. ¿Alguna última pregunta? Muchas gracias a ustedes. Esperemos que pase esta emergencia y podamos hacerlo interactuar mejor. Muchas gracias, nos vemos, chicos.